hacemos la grabación para tenerla disponible para las personas que no nos puedan acompañar por sus diferentes situaciones. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación y si me escuchan claramente? Gracias. Sí, señora. Francisco. Sí, señora. Gracias. Bueno. Entonces, como les decía, nuestra segunda web conference del día de hoy va a tratar lo que corresponde a la unidad 1. La unidad 1, entonces, vamos a desarrollar la tarea 2, resolver problemas de decisión bajo o teniendo en cuenta modelos bajo riesgo. Esa es la temática de la unidad 1 y que vamos a desarrollar para la unidad 2. Primer aspecto a tratar, debemos tener en cuenta siempre la guía de actividades. Ella nos señala, ¿cierto?, tanto las temáticas como las recomendaciones y las indicaciones que debemos tener en cuenta para cada una de las tareas. Entonces, ustedes tienen, al ingresar al campus, en lo que corresponde a periodo de evaluación o en las actividades del momento intermedio, lo que corresponde a la tarea 2, encuentran allí la guía en inglés. Sus tutores o nosotros como tutores, además, hemos publicado como una estrategia para pues, poder desarrollar, para algunos es un poco más difícil o se nos dificulta más el manejo de la guía en inglés, entonces en el foro de apertura de esta tarea se les ha publicado la guía en español. Bueno, si de pronto alguno no la puede descargar o no puedo tener acceso, por favor comunicarse con cada uno de sus tutores vía Skype. Recuerden que el Skype de sus tutores está en el entorno inicial, en la sección donde señala pues Skype, encuentran la información de sus tutores y el horario en el que ellos los pueden atender. Entonces, por favor, mantener comunicación constante para cualquier duda, para lo que ustedes requieran. La actividad entonces para la tarea 2, solucionar problemas de decisión en modelos bajo riesgo, es una actividad de tipo colaborativa, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que vamos a interactuar con los miembros de nuestro grupo. Cada uno de ustedes está participando en un grupo donde hay 5 personas. Hay algunos grupos que son excepción, que de pronto tienen 4 personas, ¿cierto? Pero vamos a interactuar esas 4 o 5 personas de manera colaborativa. El momento de evaluación es intermedio. Esta actividad tiene un puntaje de 100 puntos. Es bien importante. Necesitamos, o lo que buscamos aquí, es que nuestro objetivo es ganar los 100 puntos, ¿cierto? ¿Cuándo inició esta actividad? Hace 3 días, el lunes 6 de septiembre. ¿Cuándo se cierra? El domingo 3 de octubre, es decir, que todavía tenemos prácticamente un mes, bueno, 25 días, en los que podemos aprovechar para desarrollar la actividad. ¿Listo? ¿Qué vamos a encontrar o cuáles son nuestros objetivos o nuestros resultados de aprendizaje? Vamos a proponer, aplicar y evaluar modelos de solución usando árboles de decisión y la teoría del valor esperado, ¿cierto? Vamos a trabajar específicamente lo que es el valor esperado con información perfecta y con información de la muestra. Entonces vamos a proponer, aplicar modelos que nos permitan solucionar problemas aplicando lo que es árbol de decisión y valor esperado con información perfecta y valor de la muestra. Esta información que les estoy mostrando pues corresponde a la información que está en la guía. Tenemos una revisión. Edwin, Mariana, ¿ya estás escuchando? ¿Me confirmas? Me escribió que no escuchaba. Edwin, les acabo de indicar la guía en español, por favor. Si no la tienen, si no la encuentran en sus foros, sin embargo, pues vamos a revisar con los tutores que todos la hayan compartido en el foro. Y si no la tienen, por favor, comunicarse vía Skype con sus tutores. Bueno, en el entorno inicial
en la sesión donde dice Skype, ahí van a encontrar el Skype de sus tutores para que estén en continua comunicación con nosotros, ¿vale? Bueno, entonces, aquí en la guía, aquí ustedes encuentran su guía en inglés, que están pues compartida en el foro, señala la bibliografía y señala 3 ejercicios donde, que corresponden a las temáticas que acabo de señalar. Árboles de decisión, valor esperado con información perfecta y valor esperado con la información de la muestra. Ustedes van a encontrar para cada ejercicio pues el planteamiento del problema que se muestra en forma de tabla. Allí van a encontrar lo que corresponde a alternativas de decisión, estado de la naturaleza, unas probabilidades previas y 4 interrogantes que deben resolver. O bueno, básicamente son 3. Aquí le dice, pues primero tenemos que hacer o graficar un árbol de decisión para esta situación. Luego tienen que hallar lo que es el valor esperado con información perfecta. Luego tendrán que hacer un nuevo árbol de decisión donde ya se incluyen probabilidades condicionales. Luego debemos hallar el valor esperado con la información de la muestra y por último evaluar o calcular la eficiencia de la información. Eso que acabo de escribir, tanto el planteamiento como los interrogantes, se deben o se repiten en los 3 problemas que están enunciados en la guía. ¿Qué más dice la guía o qué debemos tener en cuenta, ¿no? Ahí, pues bueno, lo que les decía, está la guía en inglés y pues para mayor facilidad está también su guía en español. Bueno. Muy importante, entonces la guía por allí nos indica o nos dice ¿qué debemos entregar? Entonces dice, debemos participar y debemos tener unas evidencias de trabajo individual. ¿Qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros, como miembro de ese equipo de 5 o 4 personas, vamos a desarrollar los ejercicios, los 3 ejercicios. Vamos a aportar esos 3 ejercicios. ¿Dónde los vamos a publicar? En el foro de discusión unidad 1, tarea 2. Esto lo repito porque tenemos pues compañeros que son nuevos en la UNAD y de pronto para ellos no es muy claro. De pronto para algunos compañeros que ya llevamos varios periodos pues conocemos muy bien la dinámica. Entonces ahí me disculpan si suena un poco reiterativa con el tema. Entonces, evidencias individuales, participar. ¿Con qué? Formulando el problema, solucionando el problema a través del árbol de decisión y calculando el valor esperado. Y vamos a trabajar un aplicativo que nos va a ayudar a, digámoslo así, a verificar, ¿cierto? Ese aplicativo, si el procedimiento y la respuesta que obtuvimos específicamente para valor esperado con información perfecta es correcto. ¿Listo? Entonces, primer tip aquí a tener en cuenta. Todos de manera individual debemos participar en el foro de discusión. Como dijimos que esta es una guía con trabajo colaborativo, entonces ya una vez los 5 aportemos, para eso necesitamos que de manera individual seamos colaborativos, hagamos participaciones significativas, aportes significativos y basados en N etiquetas, ¿cierto? Con todo el respeto y con todo pues el apoyo. La idea de que todos participemos es que nos apoyemos entre todos, ¿cierto? Allí los tutores haremos la respectiva realimentación para que ustedes como grupo, muchos han tomado ya la iniciativa, ya encontramos en el foro que dicen, bueno, vamos a abrir un grupo por WhatsApp o nos vamos a reunir por Skype o vamos a tener nuestros correos para reunirnos a través de un Meet, como ustedes lo consideren más pertinente. Esas 4 o 5 personas se van a reunir y van a decir, mire, yo hice el ejercicio 1 y en la realimentación y lo que yo estudié en la bibliografía que revisé, y con la realimentación confirmo que mi ejercicio 1 es correcto, ¿cierto? Otro compañero dirá lo mismo del 2, otro dirá del 3, y con esto ustedes van a construir un solo documento en Excel, ¿cierto? Que en la portada tiene un título que se llama Solving Problems of Decision Models and the Rigs. ¿Listo? Ese es el título. Ahora que si quieren presentarlo en español, ya hablamos de que no hay lío. Si lo quieren hacer en inglés o en español, no hay problema. Este es el título de la portada, ¿listo? ¿Qué va a contener? Pues esa portada con el título,
los autores, el tutor, el curso, que diga UNAD, qué programa, la escuela, ¿listo? ¿Qué va a contener? Pues el desarrollo de los 3 ejercicios, presentando sus 2 árboles de decisión. El primer árbol de decisión les permite obtener o mostrar los resultados de lo que es el valor esperado con la información perfecta. El segundo árbol, el valor esperado con la información de la muestra. Y al final, el cálculo de la eficiencia. Dentro de ese ejercicio vamos a incluir un pantallazo del resultado del aplicativo. Vamos a entregar una portada y una bibliografía con normas APA, un archivo en Excel y que va a ir identificado como tax2 y el número del grupo. Es decir, tax2, group 60, ¿cierto? O tarea 2, grupo 60, ¿listo? Aclaro, en el entorno de evaluación, una persona, ustedes, los 5 integrantes deciden quién le van a confiar la entrega en el entorno de evaluación de un solo archivo en Excel por las 5 personas, ¿listo? Cada uno, entonces, entrega de manera individual en el entorno foro de discusión de manera individual y allí realizaremos aportes. Luego entregaremos un solo archivo en el entorno de evaluación por grupo, ¿listo? ¿Hasta ahí está claro o tienen alguna pregunta? Bueno, alguien dice aquí, ¿debemos obligatoriamente participar en foro escribiendo en inglés? No, señores, les sugerimos, siempre les sugerimos que pues como el curso está en inglés y la idea es que desarrollemos, ¿cierto?, esa competencia, en lo posible, si lo quieren hacer inglés, listo, hacemos en español y utilizamos un traductor, es un paso y eso está bien. Pero si definitivamente pues ustedes consideran que no es su fuerte y que de pronto quieren concentrarse más en el contenido de la materia, pues bueno, vamos a aceptar que su participación en el foro sea en español, como ustedes lo prefieran, ¿listo? Pero yo siempre los invito a que hagan el esfuercito de hacerlo en inglés, ¿sí? En el foro, pues algo muy sencillo, utilizando, ¿por qué no, un traductor? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno. No, señora. Si no hay preguntas, entonces, ¿sí? No, me dijo que no, listo. Entonces, si no hay preguntas, vamos a entrar pues ya en materia de lo que es nuestro curso, Teoría de las Decisiones. Para algunos este curso podría ser un poco complejo, pero yo les digo, no lo miren como un curso completo ni por el inglés ni por la temática, sino más bien concentrémonos en que es un curso bastante dinámico donde vamos a conocer o a recordar algunos conceptos, algunos modelos y algunos métodos que algunos ya vimos. Si no los hemos visto, pues nos toca hacer un pasito más, un esfuercito más, pero estoy segura que entre todos podemos sacar nuestro curso adelante, aprender bastante y lograr nuestros objetivos. Nosotros como docentes eso es lo que buscamos, ese es nuestro objetivo, no es que unos pasen y otros se queden, no. La idea es que podamos tener un proceso de aprendizaje que sea enriquecedor y efectivo para todos. Entonces siempre, por favor, asistir o ver los videos de las web, participar en los CIPAS, estar muy pendientes cuando nosotros como tutores programamos CIPAS y si tienen dudas, inquietudes, no duden en el foro o a través del Skype de comunicarse con nosotros los tutores para aclararlas. ¿Listo? Entonces, perdón, un segundito. Bueno, voy a contestar esta pregunta antes de continuar. Dice Franz, si por razones ajenas a nuestra participación disciplinada, los demás compañeros del grupo no participan de manera colaborativa, ¿qué se hace? Entonces, bueno, muchas gracias, Franz, por esa pregunta. Desde ya, para todos, yo creo que si nosotros estamos aquí en la UNAD, estamos con el propósito de estudiar una carrera, pues todos partimos digo yo, de la buena fe y del compromiso que tenemos, ¿no? Entonces sí los invito a que desde ya todos empecemos a participar de manera activa para que al final no tengamos situaciones de yo participé, yo hice mis aportes, hubo un compañero que no participó y ahora de pronto se enoja porque no lo incluimos a final de trabajo. Esas son situaciones que pues nosotros como tutores sabemos que pueden presentarse. Entonces es importante que desde ya
empecemos a trabajar en nuestro grupo, a participar en el foro, a crear el grupo en WhatsApp, en Skype, por Meet, como sea, ¿listo? En ese caso extremo de que alguien no participó, pues ustedes mismos como grupo, yo creo que ya todos somos lo suficientemente, podemos ser responsables y honestos para decir, no participé, pues no tengo que pedir que me incluyan, o participé 2 días antes, o participé el último día, o como que llegué ya de últimas a decir, todo está bien. Eso no es un aporte significativo para un trabajo y no tendrían por qué tener en cuenta la participación de esa persona en el trabajo final. Igual nosotros como tutores en el foro nos damos cuenta quién sí y quién no, y eso pues lo tenemos en cuenta a la hora de calificar la participación en el foro. Sin embargo, pues la invitación, como les digo y les reitero, es que entre todos construyamos este proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y todos participemos de manera activa y significativa. No dejemos para los 2 últimos días, no dejemos como a veces entran y se ha presentado, y yo sí quiero ser muy enfática en eso, queridos estudiantes, entra un compañero muy juicioso que ha asistido a la web, que ha leído la bibliografía, que ha buscado recursos, que se ha comunicado con el tutor para verificar sus aportes y ¡pum!, sube sus aportes al foro. Y llega otra persona que por causas, diferentes causas, porque puede ser que me enfermé, que por trabajo, que no tuve conectividad. Cuando eso pasa, digamos, miren, no tuve conectividad, ¿qué hago? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Sí? Pero no simplemente nos limitemos a que copio el trabajo de mi compañero, voy y le cambio el nombre de la portada, lo estoy diciendo porque se nos han presentado varios casos y eso es una situación para nosotras penosa y nosotros como tutores penosa y difícil, pero para ustedes más aún porque esos casos son plagio y nosotros tendríamos las pruebas por lo que se publica en el foro para reportar esos casos como plagio en la universidad y eso es un problema grave para ustedes como estudiantes. Yo sé que en este grupo, y confío que este grupo, eso no va a suceder, ¿cierto? No va a suceder. Lo que va a suceder es trabajo colaborativo, trabajo significativo, oportuno. Recuerden que sus aportes en el foro, después, si los entregan, si la fecha de cierre es el 3 de octubre y ustedes me hacen aportes el 1 o el 2, seguramente no voy a alcanzar o no vamos a alcanzar a hacerles realimentación. Entonces, por favor, de manera oportuna, de manera significativa, estén aportando, estén preguntando, para eso estamos los tutores, ¿sí? Que a veces dicen, no, pues es que yo no entendía, pero no sabía qué hacer, no, para eso estamos, ¿listo? Perdón un segundo. Bueno, entonces, hecha esas recomendaciones y aclaraciones, voy a continuar con lo que es ya el tema de la web, porque se nos pasa el tiempo. Entonces, cuando hablamos de teorías de las decisiones, hablamos de un tema muy importante, ¿cierto? Que es analizar, tomar decisiones, ¿cierto? En la vida empresarial. El análisis de decisiones está diseñado para enfrentar las decisiones que se deben de tomar o se deben tomar en un ambiente de gran incertidumbre, es decir, que no conocemos pues lo que va a suceder. Plantea un marco de referencia y una metodología para una toma racional de decisiones cuando los resultados son inciertos. Entonces, ¿qué es una decisión? Dice que una decisión es una elección consciente y racional y que está orientada a conseguir un objetivo. Entonces, siempre que tomamos una decisión, pues buscamos el logro de algo, que se realiza entre diversas posibilidades de actuación. Esas diversas posibilidades de actuación se conocen como alternativas. Antes de tomar una decisión, deberemos calcular cuál será el resultado de escoger una alternativa, es decir, por lo menos hacer un análisis, obtener un análisis, digámoslo, de cuál será la consecuencia o qué será lo que va a resultar de tomar una u otra decisión, de irme por una u otra alternativa. En función de las consecuencias previsibles para cada alternativa, tomaremos la decisión. Entonces,
Importante, lo que nosotros debemos tener en cuenta, primeros conceptos que debemos tener en cuenta hablando en teoría de las decisiones. Los elementos que constituyen la estructura de la decisión son, primero, los objetivos de quien decide, qué es lo que busca allí, y las restricciones para conseguirlos, las alternativas posibles y potenciales, las consecuencias de cada una de esas alternativas, el escenario en que se toma la decisión y las preferencias de quien decide. Son elementos que constituyen o que enmarcan la decisión que se va a tomar. Entonces nosotros tenemos 3 modelos que son los que vamos a trabajar en el curso de teoría de las decisiones. Entonces vamos a tener modelos de certeza en los cuales sabemos con seguridad cuáles son los efectos de las acciones, es decir, que hay una probabilidad, una posibilidad del 100% de que una situación se presente y sabemos cuáles van a ser las posibilidades. Los otros modelos son los modelos basados en incertidumbre, es decir, que aquí no sabemos qué puede ocurrir ni tampoco qué probabilidades hay para cada posibilidad. Es cuando no tenemos ni idea qué puede pasar. Entonces aquí suponemos o vamos a tener que suponer pues las consecuencias o los resultados y las consecuencias de las alternativas de decisión. Y en los modelos bajo riesgo vamos a tener las situaciones en que no sabemos qué ocurrirá tomando determinadas decisiones, pero sí sabemos qué puede ocurrir y cuál es la probabilidad de ello. Es decir, podemos tener unas probabilidades que nos señalan, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como la probabilidad de ocurrencia de algún evento o de alguna decisión. Esos son los 3 modelos que nosotros vamos a trabajar a lo largo de este curso. En esta unidad específicamente, lo que vamos a trabajar son decisiones bajo riesgo, como lo decía por aquí nuestro título de la unidad. Entonces dijimos que las decisiones bajo riesgo tienen que ver, o vamos a trabajar aquí, con probabilidades. En esta primera unidad, entonces, iniciamos para trabajar nuestros modelos bajo riesgo con un método que se llaman los árboles de decisión. ¿Qué es entonces un árbol de decisión? Un árbol de decisión proporciona una forma de desplegar o de visualizar un problema para poder después organizar los cálculos de con la información de este problema. En especial, los árboles de decisiones son útiles y se utilizan cuando debemos tomar una serie de decisiones, cuando vamos a tomar decisiones. Entonces, esta figura que ustedes están viendo acá, la conocemos, para algunos seguramente ya muy familiar. Esta figura que nosotros tenemos aquí es un árbol, ¿cierto? Un árbol de decisión, que es un método gráfico, como lo vemos acá y como lo dice allí, es desplegar o presentar de manera gráfica, de manera visible, un problema. Estos árboles de decisión tienen unas, por llamarlos así, unos elementos, ¿cierto? Donde hablamos de, el árbol de decisión tiene nodos y arcos. Entonces dice, los puntos de ramificación en el árbol de decisión se conocen como nodos, que son los que están aquí representados por un cuadrado o por un círculo, y los arcos o estas líneas se llaman las ramas del árbol. ¿Listo? El nodo, hay 2 tipos de nodo, que son el nodo de decisión, que es el que ustedes observan en forma de cuadrado, indica que en este punto del proceso debe tomarse una decisión. En este caso dice, por ejemplo, una decisión que es realizar una instalación pequeña o una instalación grande. Esas decisiones esa instalación pequeña se conocen como alternativas de solución o alternativas de decisión. ¿Listo? Y los otros tipos de nodo, los que están acá como círculos, se llaman nodos de probabilidad. Es decir, que en este punto ocurre un evento que es aleatorio y que está asociado con una probabilidad. Esos eventos aleatorios se llaman estados de la naturaleza. Entonces, árbol de decisión que está conformado por nodos de decisión, nodos de probabilidad,
En él, a partir de un nodo de decisión, se pueden presentar alternativas de solución o de decisión, alternativas de decisión, y a raíz de un nodo de probabilidad podemos encontrar estados de la naturaleza. Para cada estado de la naturaleza podemos asociar un elemento que se llama un pago, un beneficio o una ganancia, si queremos verlo así. ¿Listo? Para cada estado de la naturaleza, que dijimos que era un evento aleatorio, pues vamos a tener asociado algo que se llama una probabilidad. Inicialmente vamos a hablar nosotros de las probabilidades previas o las probabilidades a priori. ¿Listo? Para entender o comprender un poquito más, pues este tema, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. ¿Listo? Dice, una planta manufacturera ha alcanzado su plena capacidad, es decir, la capacidad con la que fue construida esa planta, pues ya está al 100. Ahora la compañía tiene que construir una segunda planta. Entonces, suponemos aquí que la demanda, o mejor, la demanda ha exigido que la oferta sea mayor, por lo cual, pues, debo crear o construir una segunda planta. La decisión es que, dice, esa segunda planta puede ser pequeña o grande en un lugar cercano. La demanda futura podría ser alta o baja. La probabilidad de que sea baja es de 0.3. Si la demanda es baja, la planta grande tiene un valor presente de 5 millones y la planta pequeña de 8 millones. Si la demanda es alta, a la planta grande corresponde un valor presente de 18 millones y a la planta pequeña un valor presente de solo 10 millones. Sin embargo, la planta pequeña puede ampliarse después en caso de que la demanda resulte ser alta para alcanzar un valor presente de 14 millones. El problema entonces nos dice primero dibuje un árbol de decisiones para este problema. Entonces, para entender mejor o para tener todo este texto un poco más claro, construimos una tabla de pagos, como la que ustedes ven aquí. Se llama una tabla de pagos porque aquí representa o presenta los pagos o los beneficios, o como lo indica aquí el problema, dice que es un valor presente, ¿cierto? De X valor, ¿listo? Entonces tenemos alternativas de decisión, ¿cierto? Planta grande o planta pequeña, ¿listo? Dice, la demanda futura podría ser alta o baja. La decisión dice, una planta, la compañía tiene que construir una segunda planta, ya sea pequeña o grande, entonces esas son las alternativas de decisión. Dice, la demanda podría ser alta o baja, estados de la naturaleza, demanda alta, demanda baja. Luego dice que la probabilidad de que sea baja es 0.3, entonces la probabilidad de que la demanda sea alta debería ser 0.7. ¿Por qué? Porque hay una norma que debemos tener en cuenta para este tipo de situaciones o de problemas, donde dice que si nosotros tenemos un n que equivale a números de estados de la naturaleza y a ellos asociados una probabilidad S sub j, probabilidad de estado de la naturaleza S sub j, debido a que puede ocurrir uno y solo uno de los n estados de la naturaleza, las probabilidades deben satisfacer dos condiciones. Primero, que la probabilidad de S sub j, o sea, la probabilidad de cada uno de los estados de la naturaleza, sean mayor a 0. Recordemos que las probabilidades siempre son mayor a 0, deben ser mayor a 0. Y también nos dice que la sumatoria de j igual a 1 hasta n de las probabilidades, de esas probabilidades, debe ser igual a 1. Entonces, en este problema dice que la demanda o la probabilidad de que sea baja es 0.3, por lo tanto, pues la demanda de que sea alta será de 0.7 para que la sumatoria nos dé 1. Ambas son mayores que 0 y al sumarla nos da 1. Luego, pues presenta la tabla de pagos o de beneficios, donde dice que si la planta es grande y hay una demanda alta, el pago será de 18 millones, pero si la planta es grande y la demanda es baja, el pago será de 5 millones. Si la planta es pequeña y la demanda alta, el pago es de 14 millones. Si la planta es pequeña y la demanda baja, es de 8 millones. Si ustedes revisan en la guía, el problema no se plantea de esta forma descriptiva o como un párrafo, como un texto, sino ustedes ya tienen las tablas de pago para cada uno de los 3 ejercicios. Bueno, siempre verifiquemos que, por ejemplo, las probabilidades sean mayores de 0 y de 1.
¿Listo? Perdón un segundo. Bueno, ya tenemos nuestra tabla de pagos. Siguiente paso, pues vamos, dice el ejercicio, construya un árbol de decisiones, ¿cierto? Entonces, la alternativa, el primero, pues partimos de un nodo donde vamos a tomar una decisión. ¿Cuál? Que sea una planta grande o una planta pequeña. Entonces, ramificamos por acá una rama que dice planta grande y una planta pequeña. Si la planta es grande, decía allí, entonces vienen estados de la naturaleza. Si la planta es grande, se puede dar una demanda alta o una demanda baja. Dijimos que si la demanda era alta, esta era la probabilidad, y si era baja, era de 0.3. El pago para una demanda alta con una probabilidad de 0.7, 18 millones. ¿Sí lo ven acá? Para una demanda baja, 5 millones con probabilidad de 0.3. 5 millones y probabilidad de 0.3. Eso por la rama superior. Por la rama inferior, entonces tenemos una planta pequeña donde dice que si la demanda es alta, con una probabilidad del 0.7, el pago sería de 14 millones y con una probabilidad del 0.3 para la demanda baja, el pago sería de 8 millones. Aquí habría digamos, otro nodo de decisión y dice que si la demanda es alta, podría en un futuro ampliar o no ampliar. Y ahí mismo el problema nos señala que si la demanda resulta ser alta, podría llegar a los 14 millones. ¿Listo? Entonces, si ampliar 14 millones y si no ampliar 10 millones, ¿listo? Entonces, hasta allí tenemos construido, digamos, omitan estos valores, ya más adelante les explico dónde los obtenemos. Pero hasta aquí obtenemos básicamente lo que es el árbol de decisión para ese problema que ya lo vimos planteado en forma descriptiva y como una tabla de pagos. ¿Listo? Este árbol de decisión pues es muy similar o tiene que ver cuando nosotros hacíamos esos ejercicios de probabilidad, por ejemplo en el ejercicio de la tarea 1, donde teníamos opciones, por ejemplo, al lanzar el dado o al lanzar una moneda, como yo les explicaba en la primera web conference, ¿no? En este caso son las posibles alternativas de solución y ya estamos asociando aquí unas probabilidades previas o unas probabilidades a priori que el mismo problema nos está señalando. Bueno, eso es lo que, digamos, compete a construir o a representar el árbol de decisión. El siguiente tema que es importante para nosotros, o el siguiente concepto que debemos tener en cuenta, es lo que corresponde al valor esperado con la información perfecta. ¿Listo? Primero hablemos de qué es un valor esperado. Entonces, el valor esperado de una alternativa de decisión de uno, en este caso, ¿cuál sería la alternativa o las alternativas de decisión en el ejemplo que estamos haciendo? Alguien que me diga. Rinaldi, ¿tiene la mano levantada, por favor? Señor. Sí, profe, buenas tardes. Discúlpeme, es que la decisión que uno tome tiene una repercusión, ¿cierto? Sí, Entonces, el señor. ejercicio o lo que se quiere hacer es que yo tomo una decisión, pero esa repercusión que tiene. Entonces, eh, ¿cómo le digo? O sea, si no sé qué me repercute, no sé cómo, o sea, cómo tomar la mejor ¿Cuál es el decisión. resultado de tomar esa decisión? ¿Sí? Correcto, exactamente. En este caso, el resultado es un pago o un beneficio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, y ya pues es lo que voy a explicarles del valor esperado, es, digamos, la toma de decisión en primer lugar con el valor esperado, es decidir cuál es la mejor, digamos, la mejor decisión, si es una planta grande o una planta pequeña, ¿listo? Pues Es lo que les sí, voy a sí, explicar si de pronto con el yo valor soy un esperado. empresario, perdón, si de pronto yo soy un empresario, siempre me voy a ir por la decisión donde a mí me toque pagar menos. ¿Sí me entiende? Pero qué Depende de la repercusión información. traiga, no sé. Depende de la información que usted tenga. En este caso, la información que tenemos es un beneficio, una ganancia. Entonces, le va a indicar cuál alternativa de decisión le va a generar más ganancia, ¿sí? En el ejemplo que les estoy presentando, ¿sí? Sí, sí, no sé si esa era la pregunta, Reinaldo. Sí, sí, señora.
Sí, en este caso, permítame, ya avanzo para que tengan más claridad, ¿listo? Ok, Entonces, perfecto. primero hablemos de lo que es el valor esperado de una alternativa de decisión. Entonces, como les decía, el valor esperado, en este caso, como se está planteando, es la ganancia, ¿cierto? Para yo poder decir, ¿en cuál voy a ganar más? ¿Cierto? Si hago una planta grande o una planta pequeña con esta información que tengo acá, ¿cuál me va a ganar más? ¿Cierto? Aquí ya podríamos, digamos, tener una información previa, ya les explico de dónde sale, y decir que la decisión es construir una planta grande. ¿Listo? ¿De dónde viene, de dónde obtenemos y decimos que es una planta grande? Dice el valor esperado de la alternativa de decisión D sub I, sería D1 planta grande, D2 planta pequeña, se define como el valor esperado de D sub 1 es igual a la sumatoria de J igual a 1 hasta N, ¿cierto? De la probabilidad de cada uno de esos estados de la naturaleza. Recuerden que P de S sub J es la probabilidad del estado de la naturaleza, ¿cierto? Por el valor esperado. Entonces, el valor esperado de construir una planta grande es igual al pago por la probabilidad, ¿cierto? Más el pago, el valor del pago por la probabilidad de la demanda baja. Aquí está diciendo que es la probabilidad de cada estado por el valor de esos I sub J estados de la naturaleza. Entonces, el valor esperado de la planta grande está dado por el pago del estado 1 por la probabilidad del estado 1 que es 0.7. Entonces, 18 millones por 0.7 más el pago del estado 2 por la probabilidad de ese estado 2, que es 0.3. Entonces, el valor esperado para una planta grande es de 14 millones 100. Ahora, el valor esperado para la planta pequeña va a estar dado, no vamos a tomar aquí si ampliar o no ampliar para efectos del ejemplo, solo vamos a tomar si tiene demanda alta o demanda baja, que viene por 14 millones. ¿Listo? Tomamos el mayor valor en este caso. Entonces, el pago del estado 1, lo mismo, por la probabilidad de ese estado. Entonces, vamos a tomar 14 millones por 0.7 y del pago del estado 2, que es demanda baja, que son 8 millones por 0.3, nos da 12 millones 200. ¿Sí? Aquí entonces la decisión solo con el criterio del valor esperado sería construir una planta grande. ¿Por qué? Porque me da pues el mayor beneficio o la mayor ganancia. ¿Listo? Eso en cuanto a la decisión con el valor esperado. Sin embargo, en nuestra temática hablamos de un concepto que se llama el valor esperado sin información perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Es el valor esperado que nosotros obtenemos como resultado o como análisis con probabilidades originales, ¿cierto? Con unas probabilidades, digamos, previas. Es el pago esperado aplicar la regla de decisión de Bayes con las probabilidades previas originales. Es decir, ese valor esperado sin información perfecta es en general el valor esperado, por llamarlo así, puro que se nos da acá. Entonces, el valor esperado sin información perfecta para tomar una decisión acá es este que acabamos de calcular, es el mismo. Entonces, cuando hablemos de valor esperado sin información perfecta, en general estamos hablando del valor esperado, ¿listo? Dice aquí, para cada alternativa de decisión, calcula el promedio ponderado de sus pagos, que fue lo que hicimos acá al multiplicarlo por la probabilidad, multiplicando cada pago por la probabilidad previa del estado de la naturaleza, correspondiente y luego sumando estos productos. Este promedio ponderado se conoce como pago esperado para la alternativa de decisión. Y aquí aplicamos pues lo que se conoce como la regla de decisión de Bayes. Dice que se debe elegir la alternativa con el mayor pago esperado. ¿Listo? Esto es lo que corresponde a valor esperado sin información perfecta, o lo llaman simplemente valor esperado. Pero para hallar el valor esperado de información perfecta, todo este concepto que se dice aquí, necesitamos dos datos. No solo el valor esperado sin información perfecta que acabamos de calcular, sino que también necesitamos el valor esperado con información perfecta para hacer esta operación, hallar la diferencia
y el resultado se maneja como un valor absoluto, ¿sí? Entre esos dos valores. Entonces ya tenemos valor esperado sin información perfecta, ahora hablemos del valor esperado con información perfecta. Cuando hablamos de valor esperado con información perfecta, lo que estamos hablando es allí que se supone que la empresa tiene la posibilidad de realizar una investigación de mercado donde de alguna manera se determina con certeza, antes de tomar una decisión, cuál estado de la naturaleza va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se calcula ese valor esperado con información perfecta? Es el pago esperado si la decisión puede tomarse después de conocer el estado de la naturaleza verdadero. Es el promedio ponderado del pago máximo o del mayor por cada estado de la naturaleza, multiplicando cada uno por la probabilidad previa de ese estado correspondiente. Entonces es muy sencillo, es irnos y buscar cuáles son los estados para cada decisión, cuál es el estado de la naturaleza que es mayor. En este caso, para la rama superior, que es la planta grande, entonces serán 18 millones, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 18 millones por 0.7 y a eso le vamos a sumar para el otro estado de la naturaleza, es decir, para demanda baja hay por acá 5 millones y demanda baja por acá hay 8 millones, ¿cierto? Entre 5 y 8 el mayor será 8, ¿cierto? Y lo multiplicaremos por su probabilidad correspondiente, que es 0.3. Allí que vamos a obtener un valor que nos indica acá que son 15 millones. Aplicamos entonces esta fórmula que está acá, que dice que el valor esperado de información perfecta es igual al valor absoluto del valor esperado con información perfecta menos valor esperado sin información perfecta o de información pura. Entonces obtenemos allí que el valor esperado con información perfecta es de 900.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Representa el valor esperado adicional que puede obtenerse si se cuenta con información perfecta acerca de los estados de la naturaleza, es decir, con información donde se tiene cierta certeza o se asume que hay cierta certeza en que se va a dar la demanda alta en el caso de la planta grande para este ejemplo o la demanda baja para este ejemplo teniendo en cuenta sus pagos. ¿Listo? Les voy a mostrar un ejercicio en Excel, perdón, un segundo. Leslie. Hola, profe, buena tarde. Buenas tardes, Leslie. Profe, es que no tengo muy claro cómo hallarlo con información esperada. O sea, cómo los dos primeros pasos, cómo hallo los dos primeros para sacar el último que estamos haciendo ahorita, con información y sin información. Bueno, sin información perfecta, como les indiqué, es hallar el valor esperado para cada una de las alternativas. Entonces, si me voy por la planta grande, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Multiplicar el pago por la probabilidad de cada uno. Miren, el pago, aquí 18 por 0.7, 5 por 0.3, lo sumo y obtengo allí el valor esperado para cada nodo o alternativa de decisión, ¿sí? Entonces aquí me da 14,100 y en este me da, lo que hago es multiplicar 14 por 0.7, 8 por 0.3, lo sumo y me da 12.200.000. Decido cuál el mayor aplicando regla de decisión de Bayes. Eso es sin información perfecta. Y con información perfecta lo que hacemos es identificar para cada una de las alternativas de decisión, para cada uno de los estados de la naturaleza en las alternativas de decisión, tomo demanda alta, ¿cuál es el mayor? Entre 18 y 14, el mayor es 18. Y lo multiplico por la probabilidad, que es 0.7 para ese estado de la naturaleza. Y para demanda baja tengo pago de 5 millones y 8 millones. El mayor serían 8 millones porque dice acá el pago máximo para cada estado de la naturaleza y lo multiplico por su probabilidad previa, que en este caso es 0.3. Multiplico esos dos o tomo el pago mayor de cada estado de la naturaleza, lo multiplico por su probabilidad y lo sumo. Eso me da un valor de 15 millones. El valor esperado de la información perfecta será igual al valor absoluto
de la diferencia entre el valor esperado con información perfecta, que en este caso son 15 millones, menos el valor esperado de la información, el valor esperado sin información perfecta, que son 14 millones 100. ¿Listo? Ese es el procedimiento para hallar. Una vez armamos nuestro árbol de decisión, pues procedemos a calcular. En la guía señalamos el uso de un aplicativo, entonces quiero mostrarles cómo funciona. ¿Rinaldi levantó la mano o es de la misma de la vez pasada? No, profe, es la misma de la vez pasada. Bueno, sí, señor. Franz, no te entiendo. Dice, el aplicativo macro de esta hoja de cálculo que estamos viendo, ¿dónde la podemos conseguir? ¿Cuál es el aplicativo macro? No he mostrado. Pues, tutora, pues me da la impresión que donde me estás explicando, donde nos estás explicando el ejercicio, tiene pinta de ser un macro, un aplicativo en Excel. Entonces quería saber si ese macro o ese aplicativo que me están mostrando de Excel ya está prediseñado para poder simplemente montar valores. No, señor, deben diseñarlo, pueden diseñarlo simplemente en Excel haciendo bordes o si quieren utilizar un aplicativo, pero no está. Ya les muestro Okay. un ejemplo, digamos, en Excel. Voy a compartirles perdónenme acá, el aplicativo que debemos utilizar según lo que dice la guía para este ejercicio. ¿Listo? En el foro se les indicó en la guía, y se los voy a compartir acá, el enlace para entrar a la aplicación. Esta es una aplicación muy sencilla que está de la Universidad de Baltimore en Estados Unidos. Entonces, con este aplicativo podemos encontrar esa información. Entonces, aquí vamos a ingresar las probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades nos dicen, de acuerdo a la tabla nos dice que es 0.7 y 0.3, ¿no? Entonces, en la primera fila ustedes van a ingresar las probabilidades previas y en las siguientes pues van a ingresar los pagos. Ahora se me perdió la tabla. Bueno, aquí tiene algún error, no me lo está dejando calcular, no sé por qué. Los montos altos o los pagos, yo tendría usted ¿Señor? fórmula. Bueno, me dice que tal vez por lo que son muy pocos datos, no me lo está dejando calcular. Entonces vamos a probar con el ejemplo en Excel. ¿Listo? Hice este ejemplo anterior sencillo para poder entender lo que es árbol de decisión. Pero vamos a hacer este aplicativo con un ejemplo que tengo aquí hecho en Excel, ¿vale? ¿Me confirman si están viendo el archivo en Excel? Por favor. Sí, señora. Bueno,
Entonces, aquí les estoy mostrando una tabla de pagos muy similar a la que ustedes tienen en la guía. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos unas alternativas de decisión, ¿cierto? Unos estados de la naturaleza, unos pagos y unas probabilidades previas. ¿Listo? Verifiquemos que las probabilidades previas nos den 1. Aquí me está mostrando que suma 1. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, ¿cuántas alternativas? 5 alternativas de decisión, 4 estados de la naturaleza. ¿Listo? Para cada una de esas alternativas con sus estados de la naturaleza tenemos los pagos y las probabilidades correspondientes a cada estado de la naturaleza. Lo que me preguntaba allí el compañero del macro no lo tengo, no está, digamos, disponible. Lo que ustedes pueden hacer es crearlo así como lo ven acá en un Excel o utilizar, si tienen, digamos, ese aplicativo para hacer árboles de decisiones que algunos de pronto manejan. Aquí lo hacemos, digamos, básico como les decía, tenemos que llevar este proceso por estudiantes que tenemos de primer periodo, ¿listo? Pero básicamente lo podemos hacer así en Excel, no tienen mayor dificultad. Entonces tenemos un nodo de decisión para nuestras 5 alternativas que dicen manufacturar, subcontratar, comprar, alquilar o hacer absorción, ¿listo? Cada una de esas alternativas de decisión que nos plantea el problema, pues tiene unos estados de la naturaleza o eventos aleatorios que está presentado aquí como 4 estados de la naturaleza, que son estos, ¿cierto? Es similar pues, al ejemplo que yo les mostré, pero pues obviamente que tiene mayores datos. Este dato que está aquí es la probabilidad para cada uno de esos estados de la naturaleza. Si las tomo, miren aquí que me suman 1, ¿cierto? Entonces deben sumar 1. Suman 1. Verifiquemos, sumen 1. ¿Cierto? Y aquí dice, la suma de las probabilidades de las ramas en cada nodo de probabilidad debe ser 1. Yo les hago aquí una recomendación. De pronto para algunos el Excel todavía no somos muy amigos, pero yo les hago una recomendación y es utilicemos el Excel, que el Excel nos puede ayudar mucho y nos va a ayudar a ahorrar tiempo, ¿cierto? Y nos ayuda pues a obtener los resultados para que uno no vaya a tener por ahí errores de digitación, unos resultados correctos. Entonces lo que yo hice aquí fue llamémoslo así, las celdas donde están esas probabilidades fijándolas, ¿no? Con el signo pesos, ¿listo? Luego, ¿qué hago? Llamar las demandas o los pagos, mejor, los pagos de la tabla de pagos para cada una de las alternativas de decisión y para cada uno de los estados de la naturaleza. Entonces, estos valores que están acá, pues corresponden a los valores de la tabla, de los pagos, ¿sí? Entonces, hallemos, primer paso, ¿qué nos decía alguien que me ayude? ¿Cómo hallamos el valor esperado para cada estado? ¿Cómo se halla? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué tengo que multiplicar? Multiplicando probabilidad por demanda. Sí, o por pago, sí señor, listo. Entonces aquí ya lo tengo formuladito y me dice la probabilidad por el pago o por la demanda de cada uno de los estados, ¿cierto? Y una vez lo multiplique, sumo, ¿no? Hago la suma de esos resultados. En este caso, para este nodo, que se llama el nodo 2, que es de manufacturar, me da 478,55. Hago exactamente el mismo proceso, multiplico y sumo, ¿cierto? Para cada uno de esos nodos probabilísticos, es donde está cada una de las alternativas de decisión. Luego, ¿qué dice? ¿Qué regla debemos aplicar? Que debemos de estos resultados escoger qué valor. Recuerdan, allá en la presentación le decimos, aplicamos un criterio de decisión de... Depende si lo que estamos buscando es lo más alto o lo más bajo, depende de cada caso. Como estamos en En este caso, ganancias, en ganancia, pues buscamos el valor más alto. el valor más alto. Aquí el valor más alto, yo lo que hice fue aplicar, maximizar de Excel,
¿cierto? Para que entre estos valores que tenemos aquí me identificara cuál era más alto, ¿cierto? En este caso es 482.39, ¿cierto? Es decir, que aquí la decisión sería esta, irnos por el nodo 5, que es alquilar, ¿listo? Y eso correspondería a ¿qué? Al valor esperado sin información perfecta, es decir, únicamente el valor esperado, ¿listo? Ahora, como la primera pregunta de la guía nos dice es que determine el valor esperado de la información perfecta, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar esa fórmula donde dice que es el valor absoluto de la diferencia entre el valor esperado con información perfecta y el valor esperado sin información perfecta, ¿listo? Entonces, ¿cómo calculo el valor esperado con información perfecta? ¿Qué tengo que identificar? ¿Se acuerdan qué debemos identificar? Recuerden que debemos identificar el pago máximo de cada estado de la naturaleza. El pago máximo de cada estado de la naturaleza. Entonces, si lo hacemos, digamos, con la tabla, yo voy y tomo el estado de la naturaleza. Entonces, para cada uno de los estados, ¿quién me ayuda? ¿Cuál es el mayor pago para este estado de la naturaleza? Para demanda baja, utilidad baja. ¿Cuál sería el mayor pago? 4.51. Entonces, 4.51. Para este, 4.74. para este, 4.96. 95. 95. Y para este, 512. listo. Ahí lo identificamos a ojo, pero pues como les digo, yo les recomiendo hacer uso del, digamos, del Excel. Entonces aquí, miren, aquí ya no lo tenía identificado, 451. ¿Cómo lo hago con Excel? Le digo que por favor, entre estos valores del estado de la naturaleza en el árbol de decisión, pues para utilidad baja, demanda con utilidad baja, me decida entre esos valores cuál es el máximo. Y de la misma manera lo hago para los otros 3 estados, ¿listo? Y obtengo los valores máximos. Y luego, ¿qué dice? Una vez obtengo el valor máximo, debo multiplicarlo ¿por qué? ¿Por qué debo multiplicar acá? Este 451, ¿por qué lo multiplicamos? La Por probabilidad. por la probabilidad del estado de la naturaleza. Entonces, si el mayor valor aquí es 451, el de baja utilidad, ¿cierto? Lo debo multiplicar por 0.17, ¿listo? Por 0.17. Multiplico cada mayor valor por la probabilidad de su estado de naturaleza correspondiente y lo sumo. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí me lo está sumando? Sí, ahí está sumando los 4. ¿Sí? Multiplico, identifico el mayor, lo multiplico por la probabilidad y lo sumo. Ese resultado, 487,40, es el valor esperado con información perfecta. ¿Listo? Y luego dijimos que teníamos que calcular la diferencia de esas dos como el valor absoluto de la diferencia, ¿cierto? Entonces, la diferencia me da 4.650. En este ejercicio, estos valores estaban dados en millones de dólares, entonces decimos que el valor esperado de la información perfecta es 4.65 millones de dólares. Eso es lo que se espera ganar adicional si se hiciera una investigación de mercados para tomar una decisión en este ejemplo, ¿vale?
Vamos ahora sí, espérenme que tengo aquí una pregunta, perdón, me devuelvo un momentico. Edwin dice, no entiendo por qué escogió 482.39. Alguien que me ayude a contestarle a Edwin, ¿por qué escogimos como valor esperado sin información perfecta 482.39? Porque es el valor más alto de las probabilidades que nos dieron y estamos buscando ganancias, entonces tomamos el valor más Ah, alto. ya, ok. Ya, De, ya, ya. de los Sí, pagos porque ponderados. me había Porque perdido un tenemos... poquito. Ujú, listo, muy bien. Muchas gracias. Ese es el ejercicio. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver si me deja aquí el aplicativo ingresar estos datos. Entonces tenemos probabilidades 0.17. Ah, perdón. Espérenme, les comparto pantalla. Ustedes creo que no estaban viendo sino el Excel. Listo, ahora sí. Entonces nos dice que es 0.17, 0.29, 0.21 y 0.33. ¿Listo? Vamos a colocar los pagos. 438, 466, 495, 500. Listo. Entonces, aquí recomendación. ¿Sí estamos viendo el aplicativo? El home.uval, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, miren, aquí ingresé las probabilidades. Hay que ingresarlas con punto, no con coma. Aquí ya, pues, por los datos ya me dejó correr. Al darle calcular, entonces me dice que tengo 4 alternativas, ¿cierto? El valor esperado, miren, 482.39, eso fue lo que nos dio en Excel, ¿se acuerdan? Que dijimos que el mayor de valor esperado, digamos puro, 482.39, y si le damos calcular por segunda vez nos muestra cuál es el valor esperado, ¿cierto? Dice BPI, valor esperado, o valor de información perfecta, 4.65, que pues fue el resultado que nos dio, en nuestro caso, pues como estaban millones de dólares, 4.65 millones de dólares. Una aclaración importante acá, nos dice la eficiencia, pero aquí solo está calculando la eficiencia del valor esperado con información perfecta con relación al valor esperado. Bueno, no se confundan cuando en la guía les dice que calcule la eficiencia, vamos a calcular la eficiencia entre el valor esperado con información perfecta y valor esperado de información de la muestra. Bueno, que es diferente, ¿sí? Entonces, por ahora nos va a confirmar cuál es el valor esperado puro y cuál es el valor esperado con información perfecta. Este aplicativo nos sirve para confirmar hasta ahí esos valores. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿alguna pregunta, dudas al respecto? Bueno, en esta web entonces queríamos presentarle lo que corresponde a la guía y a la primera parte de lo que es la temática.
La siguiente semana vamos a desarrollar otra webconferencia, Dios mediante, el día martes, para conocer lo que es valor esperado con información de la muestra, que es un tema un poquito más largo, donde hablaremos de probabilidades conjuntas, teorema de Bayes, para poder calcular este valor esperado con información de la muestra. El objetivo es que ustedes pues tengan esta información y vayan avanzando en el desarrollo de lo pertinente en la guía. Como les indicaba al iniciar, es una actividad de tipo colaborativo. Esperamos que de manera oportuna y de manera significativa desde ya vayan realizando pues sus avances, sus aportes, uniéndose como grupo, y cualquier duda, cualquier inquietud, como les indicaba, pueden comunicarse con sus tutores. Señor Cristian. Profe, sí, qué pena, es que lo que pasa es que he tenido como problemas con el celular. Yo tengo algunas inquietudes con respecto a la elaboración del árbol de decisiones porque no Señor. tengo bien conceptualizado lo que es el nodo de decisión y el nodo de probabilidad. Uh-huh. Igual Entonces que les con indicaba yo. igual que con lo de los estados de naturaleza, pues su merced y en la guía nos entregan ya como tal estipulado, pero en el caso de que nosotros en la vida real quisiéramos plasmar o plantear eso, ¿cómo lo haríamos nosotros? Entonces, primero, como yo les indicaba ahí al iniciar, al explicar la temática, debemos identificar cuál es el objetivo y sobre qué es lo que queremos decidir. Siempre que uno va a tomar decisiones, o se va por aquí, o se va por allá, o se va por allá, ¿cierto? Entonces, esas son las alternativas de decisión. ¿Mm? Y los estados de la naturaleza es lo que puede, digamos, pasar allí. Si me voy por este camino, ¿qué pasa? ¿Cierto? Si me voy por este camino, en nuestros ejemplos hablamos de demandas, o como algunos compañeros decían, incluso podríamos hablar es de los costos o de las pérdidas, ¿sí? Entonces, si me voy por este camino, ¿qué pasa allí? Si me voy por este, ¿qué pasa? Si me voy por este, ¿qué pasa? Son los, digamos, los resultados que yo puedo tener. Entonces, las alternativas son el camino, y el estado de la naturaleza es como el resultado que puede haber al tomar cada uno de esos caminos, ¿no? Entonces, puede ser que si yo voy a irme por un camino, puedo tener unos comportamientos. Esos son los estados de la naturaleza, esos resultados. A eso le llamamos estados de la naturaleza, pero pues se parte de cuál es la decisión o entre en qué eventos, digámoslo así, en qué situaciones debo tomar una decisión. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un proyecto, ¿cierto? Vamos a decir que un proyecto de construir una casa, entonces yo puedo tomar la decisión, por ejemplo, bueno, si voy a construir esa casa, yo necesito una máquina, un malacate. ¿Es mejor comprarlo o es mejor alquilarlo? ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué resultados puedo obtener al comprar o al alquilar? Y en esa comprada, pues puedo hablar de cuánto me cuesta, por ejemplo. Entonces, cuánto me cuesta uno, cuánto me cuesta al otro, ¿sí? Entonces ahí se van dando ese, digamos, es el camino que se presenta para cada una de esas alternativas. ¿Listo? Les recomiendo, por favor, diligenciar la lista de asistencia, porque tengo aquí 15 participantes, pero solo se han registrado 10 personas. Entonces, les agradezco, por favor, que se registren. Ya les vuelvo a compartir el enlace. Les voy a ¿qué? Quiero compartirles. No, bueno. Recuerden que en el espacio del entorno inicial, en donde dice Synchronous Meeting by Web Conference, se coloca el enlace, digamos, la grabación de esta web. También va a estar compartido en el foro de noticias, también en cada uno de los foros. Seguramente a su correo les va a llegar el enlace para que lo consulten. Leslie, señora. Profe, una última pregunta. Pues ya aparte del tema de la actividad que tenemos que realizar, quería saber si de pronto existe un grupo en Teams o en Skype o no sé si en WhatsApp, donde estén pues como todos más reunidos, donde den información sobre las pues, conferencias o sobre los CIPAS o algo que vaya a realizar pues como tal el programa, la materia.
No hay un grupo general porque pues lo que pasa, digamos que me ha sucedido que armo el grupo y todo el mundo empieza a salirse. Entonces yo los dejo a iniciativa de cada uno de ustedes si, por ejemplo, me quieren escribir, pero lo que les digo, por ejemplo, las web se están anunciando por esos 4 medios, por el espacio del entorno inicial, por el foro de noticias, por el foro de cada tarea y por el correo electrónico institucional de cada uno de ustedes. Entonces ahí tienen la información. Si a ustedes ven a bien de pronto armar un grupo en Skype y indicármelo, yo no tengo problema en unirme y darles información allí, porque pues la verdad sí es que a veces yo en ocasiones abro los grupos y se empiezan a retirar y pues se pierde ahí como el ejercicio. Entonces, si a ustedes tienen la iniciativa, pues bienvenido sea. Bueno, muchas gracias para todos. Entonces, cualquier duda, estamos atentos a lo que se presente.